Grabar. Em, bueno, entonces la idea es que sigamos con el estudio, con el ciclo de temas sobre dominación versus igualdad. El día de hoy vamos a desarrollar como el tema de relación de pareja y quise enfocarme en el tema de feminicidio. Valeria va a hacer como una segunda parte de este tema para hablar de otros elementos y, y pues ir completando el tema. Entonces, bueno, en la presentación van a ver varias fotografías y esas fotografías corresponden a mujeres que han sido víctimas de feminicidio, vemos que acá en Colombia especialmente. Mm, permítanme, es que ya. Nosotros hemos estudiado ya el tema de muchas violencias de género. En alguna oportunidad yo misma desarrollé como un tema respecto a los micromachismos y a la violencia de género que es invisible y a la que es visible. Hoy quiero como que nos enfoquemos en esta punta que acá se denomina asesinato, pero que cuando hablamos de violencia de género es específicamente o nos referimos específicamente al término de feminicidio. Entonces, para iniciar, quiero que si alguien me puede ayudar con la lectura de algunos textos que tengo en la presentación. Este primero nos habla del concepto de feminicidio para que vayamos pues como abordando de qué es lo que estamos hablando específicamente. Entonces, no sé Si quién me quieres, puede Jess, ayudar. Gracias, ¿no? feminicidio. El feminicidio, también conocido como femicidio, es la forma más extrema de violencia de género y se define como el asesinato intencional de mujeres por ser mujeres. Según la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de los casos de feminicidio son cometidos por parejas o exparejas e implican abusos continuos en el hogar, amenazas o intimidación, violencia sexual o situaciones en las que las mujeres tienen menos poder o menos recursos que sus parejas. Ok. Entonces, cuando nosotros nos referimos al término de feminicidio, estábamos hablando del asesinato, del homicidio de una mujer por el simple hecho de ser mujer. Y es un concepto que es relativamente nuevo. Se empieza a hablar de este término a partir más o menos de los años 90, 1990. Y especialmente se ha adoptado por la jurisprudencia latinoamericana, ¿sí? Ya ahorita vamos a ver cómo en una línea del tiempo, cómo se ha adoptado por diferentes países este término, porque aunque es, es primariamente jurídico, ¿sí? Es un término que se ha adoptado desde la jurisprudencia para juzgar algunos casos donde las víctimas son las mujeres, ¿no? Eh, ¿Por qué lo tomé como referencia en la relación de pareja que estamos hablando hoy? Y es porque la mayoría de estos episodios de violencia se desarrollan en el ámbito familiar, ¿sí? Muchas veces es la pareja y en otras oportunidades no, menos frecuente es otro miembro de la familia, pero generalmente se da dentro de ese contexto de una persona familiar o conocida con la que la víctima ha tenido una relación cercana, ¿ya? Eh, Igualmente es un término que, como muchas luchas de las mujeres, no ha sido acogido por la Real Academia de la Lengua Española, sino hasta 2014 empezó como a avanzarse en ese tema y luego en 2018 ya quedó como afianzado el término que podríamos buscar y ser definido como lo estamos haciendo en este momento. Antes
no se hablaba de feminicidio, ¿sí? Entonces es un término como muy, muy nuevo. Y quiero que miremos acá como las diferencias entre homicidio y feminicidio, ¿sí? Entonces, permítame. Entonces, a nivel jurídico, el homicidio se cataloga como la pérdida específicamente de un bien, que es la vida eh, de un ser humano, ¿sí? Y en el feminicidio, digamos que se tiene que entrar a demostrar que no solamente se perdió la vida, sino que también hay una afectación a la dignidad, a la integridad, eh, y pues hay unas características específicas para denotar que un asesinato se puede catalogar como feminicidio y no como un homicidio, ¿sí? En tiempo, entonces, cuando eh, digamos, hay un hecho de este tipo, inmediatamente es instantáneo que se pueden reunir algunas pruebas, no sé cómo manifestarlo a nivel legal, para determinar que la muerte ha sido causada por un tercero y que ha sido un homicidio. Pero en el caso del feminicidio es un poco más complejo, ¿sí? Porque se tiene que demostrar muchas veces en algunos países el nivel de parentesco, conductas de odio anteriores o posteriores al hecho. En muchos países entonces tienen que demostrar cuáles fueron esos hechos de abuso que acompañaron a lo largo del tiempo ese desencadenante, cómo se llegó a eso, ¿sí? En el homicidio, pues la víctima es cualquier persona y en el feminicidio, pues siempre es una mujer eh, de cualquier edad. Em, Como agravantes, entonces acá se encuentran algunos que podemos leer: veneno, premeditación, y acá en el feminicidio, entonces el simple hecho de ser mujer ya hace que ese hecho se perpetúe, ¿no? O se desarrolle. Mm, y bueno, no sé si acá hay alguien que tenga como conocimiento de la diferencia entre un hecho doloso y culposo, que lo pueda aclarar, pero tengo entendido que, bueno, acá lo menciona, el doloso es algo intencional o culposo, que es pues sin culpa, ¿sí? Por Como no ejemplo, intencionado, tal vez. en el ejercicio médico, si un médico hace las cosas mal y se demuestra que hubo negligencia médica, lo, 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 lo juzgan culposo. O Ok, sea, cuando se ha demostrado que hubo negligencia médica, de que fue un error bastante como marcado. O sea, no es como tan fácil, pero sí a veces hay casos así. en el culposo. En el culposo, claro. Por Ok. ejemplo, manejar borracho ya es doloso. O sea, es por el hecho de que tú sabes que si manejas borracho puedes atropellar a alguien. O sea, no fue algo como que sin culpa o accidental. O sea, en literal, o sea, si uno lo mira muy como de así, no debería ser así, pero como es algo tan grave, porque tú estás asumiendo la responsabilidad que estás manejando borracho. O sea, si tú manejas borracho, pues obviamente tienes riesgo de atentar contra tu vida y con la de los demás. Ok, gracias, Cindy. César, ¿tú ibas a decir algo? Sí, bueno, de lo que yo recuerdo cuando se habla de algo que se hace con dolo, es precisamente sí cuando hay una intención o hay una motivación. Y el ejemplo de ese tipo de cosas es, a ver, yo adulto, ponte tú, o una persona adulta, ¿no? Mayor de 18, va a entrar en un contrato con alguien que, digamos, o mejor, mejor, otro caso.
una persona de 30 va a entrar en un contrato con alguien de 18 recién cumplidos. Esa persona de 18, no sé, requiere un crédito y la persona de 30 sabe que la otra persona, porque ese es el tema del dolo, es que ya tú sabes que la otra persona no tiene tanto conocimiento sobre eso, o sea, sobre un crédito. Entonces, la otra persona de 18 recién cumplidos, que no está muy iniciado en esas cosas, firma ese contrato sin saber términos como interés efectivo anual, ni tampoco el interés acumulado, ni tampoco tasas que se ponderan de acuerdo a la inflación, etcétera. No sabe nada de eso, tampoco le presta mucha atención al contrato y la otra persona le dice tranquilo, solo firma, no hay ningún problema, ¿ya? Y esa persona firma, ¿ya? Y se compromete y termina embargado, termina a veces hasta en la cárcel y ni saben el por qué. Y es porque firmó un contrato que le exigían unos intereses altísimos y al final la persona no tenía con qué pagar, termina presa. Y la otra persona, ¿por qué? Lo hizo con dolo. Lo hizo con dolo porque él sí sabía las condiciones, pero la otra persona no tenía muy claro cuáles eran esas condiciones. Entonces ahí ya se ve cuál era la intención y la intención era arruinar a la otra persona y ya, o sea, hacerlo pagar hasta, no sé, hasta que ya no le quede nada. Y entonces ya ahora entra el tema de cómo se interpreta, ¿no? Si fue con dolo o si no fue con dolo, eso ya lo hace el juez. Pero en esas condiciones sí se ve el dolo manifiesto porque obviamente la otra persona no tenía tanto conocimiento como la otra. Ok, gracias. Yo creo que ya nos quedó entonces más claro. Y en el caso del feminicidio, entonces siempre se considera como algo doloso, intencional. Mm, Yes, puede haber Dime, homicidios femeninos, ¿no? dime. Devolver la tablita. O sea, en homicidios, o sea, Sí, un homicidio femenino puede tener o sea, no tiene que ser feminicidio. O sea, no todos las muertes femeninas son feminicidios, ¿no? sí, de hecho lo que quería mostrar con el cuadrito es que a veces es muy difícil demostrar que son feminicidios. A veces simplemente pasa como un homicidio. Y pues sí, puede haber casos en que no se considere feminicidio, pero precisamente digamos, la lucha también de la jurisprudencia y de muchos movimientos de mujeres es entender que muchos homicidios corresponden a un Ah, tema de género. sí, yo me imagino. Y yo te quería preguntar, en la población de LGBTQ y eso, o También se consideran feminicidios muchos casos de población LGTB. sea, las mujeres trans y todo eso también. Ujú. Sí, también Sí, entran porque acá. el problema es el género, ¿no? Sí, y más que, sí, la construcción social alrededor de lo que implica ser mujer, sí, tiene mucho que ver con eso. Y por eso, digamos que es importante entender mm, por qué se dan los feminicidios, sí, cuál es la razón por la cual eh, se mata a una mujer. Por Pero ejemplo, ahora que tú pusiste la foto de Juliane, yo me acordé del caso de ella, de la niña. Por ejemplo, si ella fuera así un niño, no le pasa eso. sí, O sea, exacto. ese es el tema, porque como era una niña, le pasó lo que le pasó, que la violaron y la mataron. Sí, exacto. Entonces, ha sido como esa la intención y bueno, leía muchas cosas al respecto de este tema y una de las conferencias que estuve escuchando para dar el tema, hablaba una abogada y ella decía que no se trata de que el feminicidio da más penas, una pena más larga o no, digamos que ese no es el objetivo, el número de años de condena no es el objetivo, sino entender culturalmente también por qué se da el feminicidio, qué aspectos culturales, sociales hay alrededor de la muerte de una mujer, ¿sí? César.
No, nada, sino que ahorita hablando de los casos, al principio cuando pusiste la presentación que estaba el caso de Valentina Tres Palacios, ahí también uno ve un ejemplo de dolo, o sea, o de mala intención de parte de la otra persona, porque mira todas las acciones que hizo. Primero le dijo, vamos a vivir en un mismo sitio y fue expresamente en un viaje de ida y de vuelta de poco tiempo solamente para hacer ese hecho, ¿no? O sea, fue algo como ya premeditado y lo de vivir en un mismo sitio en ese tiempito fue como para tener ahí cerca, ¿no? A la persona y poder hacer eso, ¿ya? Y además de eso, pues lo del tema del espía privado que había contratado, o sea, fue muy, allí se ve que fue con toda la intención de hacerlo. Mm. Sí, la verdad, digamos que leer algunas de esas historias me generó mucho, de verdad, que no sé, le toca a uno el alma el entender realmente todo lo que hay detrás de un feminicidio y más que de pronto la intención, es como la percepción que tiene esta persona de que ella me pertenece o de que yo soy aquí el fuerte y mis derechos son los que valen porque históricamente realmente la mujer eh, ha tenido que luchar ese espacio de ser considerada sujeto de derechos y demás, y eso, y todo eso se ve acá expuesto en un feminicidio. Es como toda una carga cultural donde eh, el hombre se cree el único sujeto de derechos, ¿sí? Perdón, yo iba a comentar con respecto a culposo, que también, por ejemplo, Cindy comentaba, bueno, eh, alguien que sale borracho, bueno, él ya está infringiendo la ley porque la ley prohíbe manejar habiendo bebido alcohol. Pero, por ejemplo, una persona que va manejando y de repente le aparece, se le pone adelante o le cruza de golpe una mujer y la mata con el auto, pero él está haciendo todas las cosas en regla y no tenía la más mínima intención, sino que la mujer se apareció, fue un accidente para él. En ese caso es culposo, o sea, no va a ser culpable del, del delito de homicidio porque él no tenía ninguna intención, no fue una cosa que él buscó ni provocó, sino tampoco fue negligencia de él, fue una cosa fortuita que la mujer se atravesó. Entonces, también en ese caso es culposo. Siempre va la intención, este, tanto en uno como en otro. No necesariamente el culposo es solo por negligencia, sino por casos fortuitos como accidentes. Ok. Mm, espera un segundo, que es que no puedo mover acá ya. ¿Me pueden por favor ayudar a leer este texto? Bueno, leo. El feminicidio no se circunscribe exclusivamente al acto homicida, sino que se extiende a un contexto más complejo que incluye la trama social, política, cultural, institucional y económica que lo propicia. Lo encubre y despliega los mecanismos para que quede impune. Apunta a hacer visibles las relaciones de poder de una sociedad masculinizada, que mediante estructura, propaganda, ritos, tradiciones y acciones cotidianas reproducen el sometimiento de las mujeres y establecen los mecanismos para ejercer la violencia de género necesaria para garantizar su preservación. Para Pierre Bourdieu, actos como matar, violar y torturar, o el deseo de dominar, explotar y oprimir, se vinculan directamente al temor de los hombres de ser excluidos del mundo de los hombres.
Entonces, gracias. Em, Shannon. quiero que resaltar aquí el tema de que un feminicida, lo consulté en varias fuentes. Obviamente una persona que mata a otra, pues uno podría excusarla y decir es una persona enferma, pero la invitación es acá a que no lo miremos como una persona enferma, sino como una persona que a través de las tradiciones, la cultura patriarcal, el identificar el sometimiento del otro como su naturaleza, el reconocerse precisamente como el único sujeto de derechos, el objetivizar a la mujer, hace que esto se alimente y que se llegue a una acción tan eh, despiadada como es el feminicidio, ¿sí? Entonces, no es solo un acto aislado o una persona enferma, sino es que toda una cultura y toda una sociedad, eh, de una u otra manera, con sus costumbres y rituales, apoyan que se llegue a eso, ¿sí? Es lo que quería resaltar ahí. No sé si tienen algún comentario, Yes, sí, Sandrita mira y Marta. que hace un tiempo en clase de psicología clínica y de la salud, pues con una docente que ella pues tiene su magíster, su doctorado, bueno, es una persona muy preparada. Y yo tenía esa pregunta. Le dije, bueno, profe, ¿y qué pasa con los feminicidios? ¿Qué pasa con la violencia basada en género? ¿Qué pasa con el sexismo? ¿Está vinculado eso a las patologías mentales? O sea, a la enfermedad mental, a los trastornos mentales. Y ella me dijo, no, Sandra, esto es un asunto que trata la psicología social y cultural, porque esto es un tema cultural. Me dijo, estos son temas culturales. Dijo, y claro, también tiene su responsabilidad el sistema político, ¿sí? Pero estos son aprendizajes culturales. Esto no tiene nada que ver con trastornos mentales o patologías. Entonces, exacto, es como tú dices, así es. Esto no es un problema em, de trastorno mental que veamos en psicología clínica. Es un asunto totalmente cultural. Gracias, Sandrita. Tuvo Mati. un pequeño comentario de eso, de que muchas veces se habla de que son psicópatas, y cuando hablamos de psicopatía, por ahí estamos hablando más de una cuestión biológica. Sin embargo, una persona puede tener comportamientos psicopáticos por el mismo contexto social que te habilita a comportarte como un psicópata. O sea, sin serlo biológicamente, tu comportamiento puede ser exactamente el mismo. Así que eh, comento lo mismo, es completamente cultural, que somos educados en esta sociedad para generar dominio y violencia, los hombres. Sí, Sí, muchas veces se usa como excusa para justificar determinadas acciones, pero realmente será uno en un millón el que es psicópata y el resto es simplemente por machismo. sí, y muchas veces se usa ese argumento para disminuir penas y demás, pero realmente es importante que nosotros lo entendamos, ¿cierto? Que es un tema eh, de una sociedad de abuso, y además de una sociedad que tolera ese abuso, que lo acepta, que lo comparte, que critica al que no hace parte de ese sistema, ¿sí? Entonces, toda esta carga cultural contribuye a generar esas figuras eh, de marcado machismo, donde se empieza con esos micromachismos que ahora, bueno, hay como algunas teóricas que están hablando de que ya no se habla de micromachismo, sino que todos
son violencias basadas en género y que se les debe dar la misma importancia y relevancia. Pero empiezan con esos actos de control y van creciendo hasta llegar a esto, ¿no? Bueno, quería acá poner algunas estadísticas para que miremos un poco eh, cómo está este tema de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas. ¿Me pueden, por favor, ayudar a leer la diapositiva? Yo, yes. En Gracias, Lili. 2022, unas 48.800 mujeres y niñas murieron a mano de sus parejas u otros familiares en todo el mundo. Esto significa que por término medio, más de 5 mujeres o niñas son asesinadas cada hora por alguien de su propia familia, mientras que el 50% Se fue tu audio, Lili. en la esfera privada. En el 2017 se estima que 87.000 mujeres fueron asesinadas globalmente y más de la mitad de ellas fueron matadas por sus parejas o miembros familiares, lo que quiere decir que 137 mujeres alrededor del mundo son asesinadas a diario por un miembro de su familia. Más de un tercio, 30.000 de las mujeres asesinadas en el 2017 fueron exterminadas por sus actuales parejas. Gracias, Lili. Yo quiero que miremos esas cifras pensando en que cada uno de esos datos nos está hablando de mujeres que sufrieron, que fueron torturadas, que eh, el episodio último fue la muerte, pero antes de eso, pues ocurrieron muchos otros actos de abuso, de maltrato, de miedo, de eh, eh, juzgamientos, eh, y pues que no son pocas, ¿cierto? Y miremos acá este tema, el tema de las parejas, ¿cierto? Em, Está muy presente en el tema de los feminicidios. Bueno, acá quise poner esta linecita de tiempo donde identificamos del 2007 al 2016 muchos países de Latinoamérica empezaron a incluir legislación respecto al feminicidio. Y em, digamos que a nivel mundial, aunque se generan muchas políticas respecto a la igualdad de género, respecto al tema de poder identificar estas violencias y se han generado muchas políticas al respecto, es en Latinoamérica donde más se habla de este concepto de feminicidio. Entonces quería acá resaltar algunos: 2007 Costa Rica y Venezuela, 2008 Guatemala, 2010 El Salvador y Chile, 2012 México, Nicaragua y Argentina han adoptado esta legislación, ¿cierto? Respecto a feminicidio. 2013 Bolivia, Honduras, Panamá, Perú, 2014 República Dominicana y Ecuador, 2015 Brasil y Colombia y 2016 Paraguay. ¿No? Em, Quería resaltar específicamente que la ley que habla sobre feminicidio en Colombia se denomina la ley Rosalvira Celi, y quiero hablar un poquito de esa legislación que nos rige a nosotros. Eh, Rosalvira Celi es una mujer que fue víctima de feminicidio. Regálame un segundo.
están timbrando. Em, y esta ley surge después de 10 años del feminicidio de esta mujer. Quiero que leamos un poco el caso de ella. ¿Quién me puede ayudar con la lectura, por favor? Dice, bueno, Dale, dale. José. dale. Ya dice. Roselvira tenía 35 años cuando fue asesinada por su ex compañero de clase Javier Velasco. Trabajaba como vendedora ambulante y estudiaba en una escuela pública para terminar el bachillerato. Tenía una hija de 12 años. La noche en que Velasco la atacó, ella consiguió llamar 2 veces a una línea de emergencias para informar de su ubicación y lo que había pasado. Las autoridades llegaron demasiado tarde. Celi fue encontrada por los bomberos y la policía a la orilla de un riachuelo que pasa por el parque con hipotermia, golpeada, ensangrentada y con señas de estrangulamiento. Falleció 4 días después en una unidad de cuidados intensivos por una infección generalizada. Un informe posterior dio a conocer que sus entrañas quedaron destrozadas tras ser penetrada con la rama de un árbol. El daño de todos sus órganos intestinales provocó una peritonitis al interior de la cavidad abdominal, explicó el subdirector del hospital en el que fue atendida. Al ser auxiliada, se le mencionó los nombres de Javier Velasco y Mauricio Ariza. Mm, Gracias, Matías. Este caso en su momento fue como muy renombrado por los medios de comunicación. Acá en Colombia fue un caso bastante indignante, bastante triste, y gracias a la lucha de la familia de Rosa Elvira, eh, una década después de su asesinato, eh, surge la ley que acá en Colombia se denomina la ley Rosa Elvira Celi, que es la que habla de feminicidio. Em, Adriana Celi es la hermana de Rosa Elvira. Es una trabajadora social que desde el momento en que fallece su hermana, en que es asesinada de esta manera tan brutal, empieza como una lucha, no solamente a nivel social, convocando a muchas personas, sino también a nivel jurídico para que pues esta muerte no quede en la impunidad, ¿sí? Y durante el proceso tienen que sufrir muchas situaciones. Quiero que miremos aquí. Eh, Hay algo que se denomina, a ver, un momento, no sé si lo puse acá. El victim blaming o el culpabilizar a la víctima, que aunque no se haya denominado así en otros estudios, creo que lo hemos identificado, como en el caso de la niña, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre. La niña que fue arrebatada de un hotel y luego culpabilizaron a la mamá de que ella tenía algo que ver. Entonces, este tema de victim blaming se trata de echar la culpa, de culpabilizar a las personas que están siendo en ese momento víctimas, y es un tema que va a desarrollar como más ampliamente Libardo en otro estudio. Pero básicamente es eso, cuando la víctima de un delito o de cualquier acto ilícito es considerada total o parcialmente eh, como culpable de lo que le sucedió, ¿sí? Y esto pasó en este caso. ¿Podemos, por favor, dar lectura a este texto? Bueno, leo.
En 2014, la familia de Rosa Elvira puso una demanda contra la policía, la Fiscalía, supongo, las Secretarías de Salud y de Gobierno de Bogotá, por lo que consideraron negligencias que habrían podido evitar el crimen y su trágico desenlace. El periódico El Espectador dio a conocer en 2016 que, en respuesta a la demanda, la Secretaría de Gobierno emitió un concepto jurídico en el que argumentó que si Rosa Elvira Celi no hubiera salido con 2 compañeros de estudio después de terminar sus clases en horas de la noche, hoy no estuviéramos lamentando su muerte. Ya qué bárbaro. Todos sabían que los perpetradores tenían comportamientos raros. No obstante, Rosa Elvira salió a departir con ellos y se tomaron unos tragos. Continuaba. Los entonces alcalde y secretario de gobierno salieron a rectificar el comunicado, pero el daño estaba hecho. Se responsabilizó a Rosa Elvira de su propia violación y asesinato. ¡Qué horror! Sí, es realmente escalofriante el leerlo y todo lo que tuvo que pasar la familia alrededor de este caso, ¿cierto? Entonces ella sale, está estudiando, es una mujer muy vulnerable, de hecho, ya por sus condiciones económicas, es madre soltera, pero se le culpa de que sale acompañada de 2 hombres y entonces el Estado colombiano termina diciendo que hay una responsabilidad en ella por haber salido con esos 2 hombres, ¿cierto? Y ¡Qué pecado! ¡Qué pecado! ¿Cómo va a salir? Ay, no, qué horror. ujú. Y quisimos nosotros también hablar un poco de este término porque parte de la premisa de la hipótesis de un mundo justo, ¿sí? Entonces, como que se juzga a la víctima diciendo tuvo que haber hecho algo malo para que le haya pasado eso, ¿sí? Entonces no se considera que merece lo que le pasa o que de alguna manera tiene responsabilidad por ser víctima, ¿cierto? Porque ponemos como entre comillas la hipótesis de un mundo justo donde si le pasó eso es porque algo hizo, ¿cierto? Y ese pensamiento es el que está detrás de las justificaciones de los abusos sexuales porque la mujer iba de tal o cual manera vestida o porque estaban andando a tal o cual hora de la noche por cierta zona. Y es un término que no se utiliza específicamente para víctimas mujeres, pero sí es el discurso que está detrás de em, seguir criminalizando la conducta de la mujer, ¿sí? Eh, Sí, me acordaba un caso que leí, que era en una universidad, no recuerdo qué tipo de violencia había pasado contra una mujer. La cuestión es que la universidad reacciona y les da una sugerencia a las mujeres. Dice, bueno, les sugerimos que no salgan desde tal hora a tal hora. Y la respuesta fue, pero ¿por qué encima que nosotros somos las víctimas, nosotros encima perdemos nuestro derecho a poder salir? ¿Por qué no les prohíben a todos los hombres a salir? Eso sería más justo en todo caso. O sea, Perfecto, claro. o sea, encima que te tratan mal, te quitan libertades. Y entonces de esa manera, vuelvo a lo que Yesenia estabas hablando, esa idea de silenciar. Te queremos silenciar y la manera más fuerte de silenciar es a través de la muerte. Para si no te matamos, si hablas, te queremos quitar credibilidad a lo que decís. De alguna manera el silencio está ahí, ese control. sí, es horrible y yo creo que nosotros caemos mucho más en eso de lo que pensamos, ¿sí? Y terminamos justificando al agresor, sea una persona que roba a otra, sea
cualquier delito, cualquier acto que está mal hecho, siempre buscamos como justificar más al agresor que a la víctima, ¿sí? Y darle responsabilidad a la víctima cuando no debería ser así, ¿no? Jessica, acá en Perú hace poco nada más, 2023 debe haber sido, si no me equivoco, es que una jovencita de 19 años, su pareja la quemó viva. Y claro, también causó así en todo el país una indignación, pero la ministra de la Mujer salió diciendo que las mujeres no deberían pasar esto si escogen bien a sus parejas también. O sea, pasó lo mismo, le echó la Ay, culpa no, ay, Sí, no, la, no, no, sí, no. sí. la ministra, eso fue Con, la ministra con de la La una Mujer. ministra de ministra la así, Mujer. ¿qué se puede Sí, esperar? Qué cosa más espantosa. Horrible, horrible. Y es un discurso que de pronto en lo macro lo vemos de esa manera, pero en lo micro también está, ¿sí? Em, bueno, yo tengo colegas que son del área de salud mental y muchas veces en su discurso está ese tema de ¿y por qué ella no se va? O por qué ella permite la agresión, ¿sí? O por qué ella permanece ahí después de la agresión. Y no nos damos cuenta que ella, a la que estamos juzgando, es la víctima y que cuando cualquier persona está sujeta del miedo, no actúa de la misma manera que cuando tiene plena libertad, ¿sí? Entonces, es algo que nosotros también debemos tener presente para no replicar en nuestros discursos, ni en los conceptos que tenemos de cualquier situación, ¿no? Eso que tú dices, Matías, de ella lo escogió, usted lo escogió, usted fue la que se enamoró de él, también está muy presente culturalmente, ¿no? Lamentablemente. Pero una ministra, ¿no?, del Ministerio de la Mujer, una Mm. ministra de mujer que diga eso es para suicidarse. Eso en Perú, ¿verdad? sí, sí. Porque Perú si no me equivoco, el país más conservador de Latinoamérica. Eh, sí, lo he escuchado de otras personas también extranjeras. Y, sí, yo también no lo sabía así tan ciertamente así, pero ahora, bueno, de, sí, es realidad, ¿no? No, pero yo creo que más bien es México. México tiene cosas a veces hasta peores que de esas, o Ahí sea, se muchas van, cosas peores, sí. ahí se van los dos. Y, y no hay que negar, yo incluso creo que en una, o sea, victim blaming, yo mismo creo que lo he ejercido. O sea, porque esto es como que, como dices, te pega tan rápido esta idea de que la mujer siempre es la que elige mal, o la que sale mal vestida, o la que está La que se coqueteando, lo busca. la que te buscan. O sea, es que wow, acá en Perú es como que ese pensamiento es muy marcado. O sea, yo también lo tenía. O sea, a respetar. Por ejemplo, si uno mira a veces los chistes y el humor que hacen, este, es como, por ejemplo, ay, que las mujeres en el matrimonio son las canzonas, son las intensas, joden por todo, la mujer que no jode no es mujer. Así lo dicen, porque así me lo han dicho. Mujer que no jode no es mujer, ¿qué tal? Que no sé qué, que es intensa. Entonces, con ese argumento y con esa psicología que van, cuando pasan cosas así, dicen, no, es que seguro ella estaba cansona y el man reaccionó. O sea, siempre buscan una forma de justificar por qué esa persona reaccionó de esa manera y la golpeó o algo así, cuando es maltrato, que no llega a feminicidio, ¿sí me entienden? Ahí es cuando uno entiende de dónde viene ese apoyo cultural, político y todo, porque es que se está arraigado así. Entonces, no, es que esa señora era cansona y seguro lo atostigó tanto que él reaccionó de esa manera violenta. Horrible. Sí, todos esos comentarios refuerzan cada vez más la justificación violenta
o la respuesta violenta que puede tener un hombre en especial, ¿cierto? Porque eh, digamos que la cifra habla de que el 99.9% de los casos de feminicidio son realizados por hombres, ¿no? Yes, quería comentar algo y es que cuando se revisan las políticas públicas, ¿sí? Que ejemplo en Colombia, esas políticas que se tiene de mujeres y equidad de género, por lo menos como la del 2010, si no me equivoco, el decreto 166, ¿cierto? La que tenemos ahorita, 2020, 2030 en la agenda, pues esas políticas públicas eh, están muy limitadas, ¿sí? Eso está muy, sí, lo que ustedes mencionan, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo es que reaccionan estas personas, ¿cierto? Con poder desde puestos de importancia en la política, ¿por qué reaccionan de esa manera? Y algo que se ve al estudiar estas políticas públicas es que detrás de ellas hay unas estructuras de poder, ¿sí? Entonces, estas estructuras de poder, em, digamos que influyen de manera muy negativa en estas políticas públicas. Y es por eso que seguimos teniendo esos índices tan altos de feminicidios, ejemplo, como los del 2022 en Colombia, 614 casos de feminicidio y no recuerdo exactamente ahorita, pero hay unas cifras en Bogotá, creo que de 3 mujeres que mueren a manos de sus parejas, exparejas. Son cifras muy alarmantes. Entonces uno dice, ¿dónde está la eficacia de esas políticas públicas? Sí, que ha sacado el gobierno a favor de las mujeres y la equidad de género, ¿sí? Entonces, es donde va la mirada a esas estructuras de poder que hay detrás de todo ello y que invalida esas políticas públicas. Y es que adicional a la política pública, Sandrita, es importante reconocer que la política pública es una parte, la legislación es una parte y es un logro, ¿sí? Es un logro que en más de 14 países ya se habla de feminicidio y no solo de homicidio, ¿sí? Pero la ley no cambia la cultura y es lo que nosotros hemos hablado. Y los jueces en su mayoría son hombres y el considerar que un caso es feminicidio o no depende en muchos casos de esas estructuras, de esas personas que tienen también sesgos, que están viciadas también por este sistema patriarcal. Entonces la ley es una parte, la política pública es una parte, pero hay otra que es más grande que parte de todo ese arraigo cultural, de toda esa tolerancia social a ese machismo, a esos sistemas organizativos a nivel familiar y bueno, ¿sí? Entonces, aunque es un logro, pues obviamente es un logro que está viciado por muchas otras cosas. ¿Sí? Exacto, Jess, quería agregar otra cosa y es de un caso que se presentó acá en la región. Ay, no, algo horrible, porque claro, es desgarrador, es muy triste cuando lees esas noticias, pero cuando sucede en la zona, ¿sí? Donde esto sucedió pues acá en la región donde yo vivo y no saben el dolor tan horrible que se siente al presenciar esto tan de cerca, ¿sí? Esta es una pareja que tiene una niña, creo que unos 3 añitos, ¿no? Ella, una jovencita, como de unos 23 años. Ella varias veces se había separado de este hombre porque la maltrataba física, psicológicamente. Y ella se iba para Bogotá, para donde tenía la mamá, y este hombre vendía la nevera, la empeñaba, bueno, hacía lo que fuera con tal de conseguir dinero e irse a Bogotá con promesas,
y manipulación emocional, se la traía nuevamente. Y así, hasta que sucedió el día de que la encontraron a ella, la muchacha ahorcada. Y relataron pues toda la noticia, algo muy horrible. O sea, tuvo el cinismo de ahorcarla y acostarla en la cama y luego de llamar gente y decir que mira, se había amanecido muerta. Pero resultó de que, bueno, como esa noche había una fiesta por ahí en un sitio, él le había dicho a ella que se alistara para ir para la fiesta. ¿M? Una vez que estaba lista y eso, ocurrió este feminicidio tan horroroso, y tiene el cinismo de acostarla en la cama con la niña y él, y al otro día la quiere hacer pasar por muerta, ¿no? De que murió de manera natural. Y claro, le encontraron todas las huellas, le había partido unos deditos de la mano. em, Pero a lo que voy es que no solamente ahí termina esto, sino es que donde se ve la falla de esas políticas públicas, o sea, de las leyes. ¿Qué pasó? Claro, lo denunciaron, fue a la cárcel, ¿y qué tenemos ahora? No alcanzó a pasar un año y otra vez lo tenemos aquí en la región, porque salió de la cárcel por vencimiento de términos. Por vencimiento de términos, salió y ya terminó, no hubo más judicialización, o sea, no hubo más juicio para él, Qué vive horror, por acá como cualquier persona. Entonces, qué ay, por Dios, eso es algo horror. horrible. Como si hubiera robado una gallina, más o menos. Exacto, sigue trabajando por acá como lo hacía antes. No, qué horror, digo, pero por favor, ¿dónde está la Horrible, ley? muy triste. Gracias, Sandrita, por compartir. Quiero mostrarles un poco acá la legislación. La ley obviamente tiene un número 1761 del 2015, pero es conocida y en el decreto está en la resolución Rosalvira Celi, y fue el resultado de una década de luchas de la familia para que no solo se juzgara el caso de ella, sino de muchas otras mujeres. Um, Acá está la legislación. Entonces, bueno, esta es la ley que tiene su nombre y acá está el objeto: tipificar el feminicidio como un delito autónomo para garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación, así como prevenir y erradicar dichas violencias y adoptar estrategias de sensibilización de la sociedad colombiana en orden de garantizar el acceso a las mujeres a una vida libre de violencias que favorezcan el desarrollo integral. Bueno, yo quisiera como invitarles a que revisaran cada una de sus legislaciones al respecto. Acá están pues los agravantes y demás. Mm, yo tenía acá un artículo que estaba mirando hoy y que a enero de este año ya han registrado 21 feminicidios en Colombia. Y aunque la cifra nos parece alarmante, es mayor que estos 21 feminicidios, porque lo que les digo, demostrar que es un feminicidio implica muchas cosas, ¿sí? Para el aparato judicial, ¿sí? No solo por el hecho de ser mujer ya se considera que es un feminicidio, sino que pues tiene las otras connotaciones de las que hablamos al inicio. Em, Acá en la noticia sale este hombre que estaba cumpliendo una condena, le dan un permiso de 72 horas
y de inmediato se traslada a donde estaba su expareja y acaba con su vida. ¿M? Entonces, por eso es que identificamos también que era un tema con dolo, ¿no? Porque es bien premeditado y tiene que ver con ese pensamiento de como una cosa, tal cual, ¿sí? Como es mío y nadie me lo va a quitar, entonces yo hago con ese objeto lo que yo deseo y de esa manera es que se sigue perpetuando este tipo de actos tan desgarradores. Bueno, ya casi vamos finalizando. Em, Estaba leyendo un libro acerca del tema de una escritora francesa, yo les había hablado de ella, que se llama Florence Thomas, y ella es periodista. Es francesa, pero se ha radicado ya hace mucho tiempo acá en Colombia y es columnista de un periódico colombiano que se llama El Tiempo. Y eh, ella es columnista y en una de sus columnas hace un listado de algunas mujeres que han sido víctimas de feminicidio. Quiero que lo leamos porque me parece importante ponerle nombre a, a las víctimas, algunas de las víctimas de las que hemos hablado. Entonces, no sé quién me puede ayudar a leer una de las hojas y la otra persona. César, tal vez me puedes ayudar con uno y Edita, tal vez me puedes ayudar con la otra hoja. ¿Cuál hoja? ¿Cuál de las dos? La primera puedes leer tú y si Edita me puedes colaborar con esto. Mm, Sí, está bien. pero son fechas, ¿no? Y nombres. Sí, O sea, son listas de mujeres que han sido víctimas de feminicidio. ya. Entonces, 2012, 20 de julio, Diana Jennifer Alegría Jurado, 28 años, Cali, acuchillada. 2012, 17 de julio, Carmen Oliva Santillana Loaiza, 43 años, Medellín, baleada. 2012, 7 de julio, día 17, Juseris Gómez Zapata, 19 años, Medellín, asfixiada. 2012, 16 de julio, Juliana Andrea Vidales Pérez, 28 años, Remedios, baleada. 2012, 16 de julio, Luz Edith Jaramillo, 53 años, Taraza, baleada. En 2012, 15 de julio, Edith Joana Mazo Sánchez, 21 años, Medellín, baleada. 3 de julio del 2012, Paola Andrea Pardo Valencia, 29 años, Cali, baleada. 30 de junio del 2012, Angélica Gutiérrez Marín, 20 años, Cartagena, cortada con machete y quemada. 25 de junio de 2012, Luz Estela López Gómez, 30 años, Curillo, degollada. 25 de junio del 2012, Sandra Méndez, 30 años, Villavicencio, acuchillada. 5 de junio del 2012, Gloria Patricia Ruiz Bedoya, 31 años, Cartagena, baleada. 3 de junio del 2012, María Luisa Hurtado, 32 años, Boyacá, 38 hachazos. 27 de mayo de 2012, Liliana Rocha, 31 años, Bogotá, Suba. 27 de mayo de 2012, Edilza Mercedes Anaya Mantilla, 25 años, Barranquilla, baleada 5 veces. 24 de mayo del 2012, Yuri Marcela López Sánchez, 22 años, Bogotá, Santa Fe. Y 23 de mayo de 2012, Rosa Elvira Celi, 35 años, Bogotá, Parque Nacional. Gracias, César. Edita, ¿puedes continuar? Sí, claro. Gracias. Voy, permítame. Ok, voy. Siguiente página, ¿verdad? Ahí está.
El 10 del 5 del 2012, Carolina de la Cruz Acosta, 4 años, Barranquilla, violada y degollada. El 1 del 5 del 2012, Sara Valentina Cardoza, Triviño, 4 años. Tello, ¿qué dice ahí? Huila. Bueno, se ve borroso. El 21 del 4 del 2012, Oneis María Pérez Morelo, 32 años, Barranquilla, apuñaleada 4 veces y degollada. El 11 del 4 del 2012, Yanelis Mercado Sánchez, embarazada, 18 años, Cincelejo, apuñalada 6 veces. Ay, no, qué feo. El 31 del 3 del 2012, Vivian Paola Urrego Pulido, 32 años, Bogotá, apuñalada 28 veces. El 27 del 3 del 12, Catherine Monzón, Julio, 24 años, San Onofre, golpeada y degollada. El 27 del 3 del 12, Claudia Patricia Marín Patiño, 38 años, El Retiro, baleada. El 20 del 3 del 12, Lady Joana García Sánchez, 21 años, Armenia. El 19 del Puerto Berrío. El 17 del 2 del 2012, Hilda Navarro Quintero, 78 años, Guamal, violada y golpeada. Y el 8 del 2, siempre el 2012, Yanira Rojas, Ramírez, 37 años, Soacha, apuñalada 32 veces. Gracias. Yo sé que es un poco desgarrador, no sé, leerlo, pero quería que lo leyéramos porque me parece importante entender que cuando nosotros hablamos de que el sexismo es un pecado tan grave que hace tanto daño a la humanidad, eh, quería que lo viéramos así, en estos nombres, en estas situaciones tan desgarradoras, eh, y que hace que digamos que este es una de las consecuencias de ese sexismo que está tan arraigado, ¿no? Culturalmente. No sé si tienen algún comentario. No, ya quería comentar que el impacto de cuando, o sea, cuando tú lees las estadísticas, como que, ay, sí, cuánta gente muere, o sea, cuántas mujeres mueren, pero cuando ya tú ves, es como conciencia más de ficción, ¿no? Es como, me hizo recordar, se recuerdan que le estaban diciendo que estaba leyendo un libro y él empezaba explicando eso. Él decía, las víctimas del holocausto fueron tantos millones de personas, cuando tú miras parece solo un número, pero cuando tú revisas como caso por caso, que era el papá de alguien, la mamá de alguien, el hijo, que tenía un trabajo, que tenía, o sea, es como muy similar la situación, la experiencia, o sea, cuando ya tú miras el caso, mira que nos impacta y estamos leyendo 2 hojas nada más. No hemos leído todos en total de los que hay actualmente. Esos son unos meses del 2012 y es como impactante leerlos. Sí, sí, es importante como humanizar a las víctimas, ¿no? Como entender eso, que no son cifras, sino que realmente esto está costando la vida de muchas mujeres, ¿sí? Y lo que hablábamos no es solamente este es el desenlace de la historia, pero esa historia tiene consigo mucho sufrimiento, mucho dolor, muchas amenazas, muchas pérdidas del lugar donde viven estas mujeres, de los hijos que dejan, de, bueno, muchas cosas, ¿no? Y estos son solo 5 meses. 5 meses. Sí, y leía yo
esta mañana también un artículo donde hablaba que alrededor de 20 niñas entre 4 y 7 años son violadas cada día acá en Colombia. Es desgarrador, 20 niñas cada día es una cifra muy alarmante y eso que hablamos de las que se conocen, de las que denuncian, eh, Qué horror, es, qué es horror. realmente aterrador ese panorama. Ok, para finalizar, quiero que alguien me ayude a leer, por favor, este último. Em, es un extracto de uno de los artículos de esta autora que les mencioné, y el artículo se llama así, del piropo al acoso y del acoso al feminicidio. Entonces, una última lectura, ¿quién me puede ayudar? Yo lo leo si querés. En cuanto Sí, al gracias. piropo, que se inicia con bromas que se quieren anodinas y triviales, pero que la mayoría del tiempo son ofensivas e hirientes, recuerda de una manera u otra a todas las mujeres del mundo que sigue siendo un riesgo nacer mujer y tener un cuerpo sexuado cuya historia ha sido desposesión, manoseo y objetivación. Ahora reconozco que es difícil asemejar. Si amarte fuera pecado, tendría el infierno asegurado. Con si cocinas como caminas, me como hasta el raspado. Pero ojo, el piropo en general, y en todos los casos, es desde ya una alerta de violencias para lo que llamamos el violentómetro, que se inicia con el piropo y que puede terminar en el feminicidio. Finalmente quisiera recordar ahí que los enunciantes de piropos, los victimarios de violencias sexuales, acosos u otras cosas, u otras, son en su gran mayoría hombres que reflejan insufribles relaciones de poder generadas por una herencia patriarcal colonial de una sociedad y una cultura que no logra cambiar o lo hace muy poco y muy lentamente. Gracias, gracias. ¿Algún comentario? Sí, yo quería, el otro día estaba leyendo y estaba tratando de pensar en esto, porque a veces uno lo ve como distante, sin embargo, la misma cultura que educó a estos hombres es la que me educó a mí. Y la misma cultura que educó a los incel es la que nos educa a nosotros. Entonces, no puedo mirarlo como algo lejano a mí. Y cuando pensaba, por ejemplo, mientras leía sobre los casos de violencia en otras partes del mundo, en otras culturas que son, eh, que hacen cosas que por ahí yo nunca hubiera imaginado, por ejemplo, mutilación genital femenina, sobre niñas, que uno se horroriza al ver ese nivel de violencia. Sin embargo, cuando vos ves el principio que está detrás del por qué hacen eso, no es diferente al principio con el cual se manejan las cosas en esta cultura. Porque el principio es el de controlar el cuerpo de las mujeres para que lleguen vírgenes al matrimonio, controlarlas para que no sean infieles en el matrimonio y controlar su vida sexual en el resto de la vida y que viva subyugada a la del hombre. Y cuando vos lo ves a traer eso a nuestra cultura, no es diferente. Cuando yo pensaba en mis primeras novias que tuve cuando era pibe, eh, había una idea en mí de que de alguna razón la virginidad de una mujer era importante. Ah, si el hombre era virgen, no le importa eso. Pues sí, si al final es el mismo principio que está detrás del otro que hace la mutilación. Quizás nunca hubiera imaginado hacer lo que hacen ellos, pero al final el principio de la maldad, que es el principio de dominación y de control, es el mismo. El mismo pecado que está metido por todos lados. Y puedes decir, ¿quién me lo dijo? No sé. Quizás nadie me lo dijo, pero está en la familia, la religión, la cultura.
está ahí. Y todo eso tiene que salir por completo. Gracias, Matt. Sí, yo creo que son años y años y años de refuerzo en ejercicios en la crianza, en lo que tú ves en la sociedad, en frases como tú eres fuerte, tú no te portas de esta manera porque se es juzgado. Y todo eso va construyendo el perfil de un hombre que agrede, ¿no? Que violenta, a veces de maneras más aceptadas que otras, pero igual es la misma, es el mismo iceberg, es la misma violencia, ¿no? Entonces, y se ve esa violencia como un ejercicio específicamente que construye la masculinidad y que, y que se perpetúa, ¿no? En cada práctica y día a día, ¿cierto? Entonces, eh, es un riesgo nacer mujer y es duro explicarle eh, a nuestras hijas que es un riesgo nacer mujer en este mundo. ¿Alguien más? Sí, pues yo solamente quería mencionar de lo normalizado que está el tema del piropo y de cómo otras sociedades, ¿no? Otras culturas ya van más avanzados en cuanto a la legislación, ¿no? Para eso. Por ejemplo, en España es ilegal que a una mujer se le llame mi vida o mi amor, ¿ya? Pero aquí es súper normal, ¿ya? Y sí, o sea, es como súper normal y la gente, digamos que culturalmente lo toma como, ah, no, no es algo, no lo dice por mal o no es algo malo, pero el problema es que no importa si lo dice por mal o si es algo malo o si de verdad está coqueteando, eso no es lo que importa es la palabra en sí, ya esa frase, porque la tiene que decir, ya. Entonces yo creo que es bueno también reflexionar sobre eso, ¿no? Lo del tema de las palabras y que a veces que la gente lo toma como algo como inocente, pero en verdad eso que capaz uno lo llega a normalizar como inocente, pues daña, como ahí lo está mencionando, ¿no? En esa poesía. Sí, gracias, César. ¿Alguien más? Sí. Ah, Bueno, por cierto, qué pena, ¿no? Ya va, antes de que diga Matías, no estoy hablando de las relaciones, ¿no? Entre dos personas tipo cuando son esposos, ¿no? Que se llamen mi amor o lo que sea. Estoy hablando de gente ajena, gente por ahí, un tercero, ya que no tiene nada que ver con nada. Y se hablan así. Estoy hablando es de eso. Eso también es un tipo de acoso. Sí, eso es frecuente. A uno no le dicen doctora, sino mi vida, nena, no lo ven capaz de ser doctor. Mm, así es. Sí. También eh, eso que dice César es verdad. También me ha pasado, o sea, personas así, por ejemplo, que son terceros, así, personas que no tienen nada que ver, entonces se refieren así, que mi vida, que mi amor, y entonces yo a una persona yo le dije, no, pero, o sea, no me digas así porque, entonces yo le dije, no, ¿por qué me dices así? Entonces me dijo, no, es por cariño, pero, pero o sea, uno se siente incómodo. Por ejemplo, cuando a mí me sucedió una vez, me sucedió y me sentía como incómoda, porque es verdad lo que dice César, o sea, ya eso de terceros, o sea, de personas que no tienen nada que ver, suena mal, o sea, suena como si, o sea, yo siento así, pues, como que si quisieran tener algo con uno, así, entonces, después, con el tiempo, la persona sí me dijo algo, entonces, o sea, tienes razón, César, es verdad, o sea, las palabras, o sea, las palabras influyen mucho en cuanto a estas cuestiones. A mi hermana también le pasa mucho. Y una vez estaba en una situación y estaba como ya de mal genio. Y entonces
eh, no me acuerdo bien cómo fue la historia del paciente y estaban con un compañero que es hombre y ella, entonces, no sé, total, y entonces le dijeron nene y ella le dijo, doctora, o sea, le reafirmó con voz alta, le dijo, doctora, porque es que a veces toca como que aclarar, o sea, cuál es el papel que se está haciendo, y no es por, o sea, porque también entonces, ay, no es que es creído o algo así, tiene el ego alto, y no es eso, sino que por ejemplo, a mí cuando no me dicen doctora en la clínica, porque allá soy el doctora, no estoy en otro rol, a mí no me gusta, o sea, porque entonces yo digo, ajá, entonces que estoy aquí jugando o algo. Todas son expresiones que intentan quitarte estatus, lo mismo que ponerte en una condición un poco más de mayor subordinación. Es Exacto, lo que está detrás exacto. de Exacto, eso. sí, porque a los hombres nunca, por muy jóvenes que parezcan, nunca le dicen así. Por muy Claro, chiquitos, jóvenes, delgaditos, no dicen, ay, el doctor. Pero a uno no, porque yo, o sea, no lo ven como capaz de que uno sea la doctora. es que aunque lo piensen que sí, es una manera de menosprecio, porque te tratan de chiquita, o de enfermera, o sea, como que no podés tener una jerarquía y una autoridad por ser mujer simplemente. Así es. Gracias por compartir, Matica y Cindy. Matías, ¿tú ibas a decir algo? Sí, sí. O sea, me recordaba una frase que dicen las personas, bueno, los hombres ahora, para de alguna manera limpiarse un poquito sobre el piropo, es que dicen, a ver, si es feo, es acoso, y si es guapo, es piropo o algo así. O es coqueteo o algo así, ¿no? Entonces, y le preguntaron a una chica, recuerdo en una entrevista, y le dicen, es así como dice esa frase, y ella dijo, sí, bueno, si es guapo, si me gusta, no hay problema, ¿no? Entonces, ahí, pues, ¿no? Los comentarios de todos los hombres ven que sí, solamente es con feo, con las personas que no les gusta, pero si es otro que sí les gusta, ¿no? Sí, aceptan el piropo. Independientemente de eso, porque sabemos que estamos en una sociedad o un sistema machista, donde la mujer también adquiere todas esas ideas o pensamientos, que ellas inconscientemente también incluso pueden participar del machismo contra ellas mismas, como hemos visto también en algunas declaraciones de mujeres sobre los feminicidios. La palabra, como dijeron también, refleja una realidad, ¿no? Eh, y es que ese pensamiento está ahí. Y, y eso es lo que realmente hoy en día, pues, deberíamos, como dice, yo pienso que eh, la educación sexual, ¿no? Como hace unos temas atrás creo que estaban hablando, o tú creo, Jessica, Yesenia, perdón, estabas mencionando eso, ¿no? Y creo que, no sé si es parte también de una posible herramienta para evitar los feminicidios, porque creo que ahí es donde se enseña mucho a detectar el abuso, ¿no? Y porque hay niños que, bueno, claro, nacen en lugares donde hay mucho abuso, o donde también ellas, bueno, son disfuncionales, qué sé yo. Entonces también, de alguna manera no saben reconocer esto y de grandes pasan estos temas y los hombres también, ¿no? ¿Sería eso también una forma de ayuda? Mm, Cuando tú hablas del tema de que se excusa ese piropo en ese depende de quién salga ese piropo, me hizo recordar algo que estaba escuchando que no tiene que ver con ese tema, pero es como el mismo principio. Y es este presidente Nayib Bukele de El Salvador, que en su discurso todo el tiempo lo que expone es que los derechos humanos importan, pero si es de un delincuente, pues no importa, ¿sí? Entonces él viola los derechos humanos de personas porque se justifica en quién es esa persona.
¿sí? Entonces, si es un delincuente, no, llevamos muchos años luchando para que los derechos humanos sean universales y para que cobijen a todas las personas, para el discurso de este presidente es, si usted es delincuente, pues sus derechos no importan. Y me hace recordar lo que estás mencionando. Entonces, depende de quién, de si es una persona socialmente atractiva o si no lo es, o si usted lo acepta o si usted no lo acepta. Y entonces yo creo que no hay dependes. O sea, simplemente es un piropo y un piropo es una forma de sexualizar a la mujer y es una agresión, ¿sí? Ese es como el rasero con el que se debe medir, ¿sí? Bueno, eso. Ay. Em, no sé si alguien más tiene algún comentario o cerramos aquí. Ok, entonces vamos a cerrar con una oración.